Buenos días. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre nuestro tema, que es el análisis correlacional entre las horas de capacitación y accidentes en la pequeña minera de Arequipa durante los últimos 3 años. Para hablar sobre este tema, tenemos que tener en cuenta que la minería es el motor económico de Arequipa, en mayor parte, pero tenemos un costo humano alto. Se plantea el desafío de dejar de ver la seguridad como una simple opción y empezar a verla a través de los datos duros. ¿Cuál es el problema? Para empezar, debemos responder a la siguiente pregunta clave, que es, ¿cuál es el problema real? Muchos piensan que mientras más capacitación significa menos accidentes, pero al revisar los anuarios mineros del MINAM, encontramos que una anomalía que puso en duda esta teoría, lo llamamos la paradoja del 2023. Analicemos el gráfico mentalmente. En el año 2022 tenemos una línea base. En el 2023, las empresas mineras hicieron un esfuerzo, invirtieron dinero para aumentar las horas de capacitación un 6,4%. La lógica nos diría que los accidentes debieron bajar, ¿no? Pero en cambio ocurrió lo opuesto. Los accidentes incapacitantes aumentaron, se dispararon un 20%, que esto es bastante. Esto generó una crisis de confianza en los datos porque estamos capacitando mal, la capacitación no sirve o hay otros factores. El problema que buscamos resolver no es solo cuántos accidentes hubo, sino determinar estadísticamente si existe una relación real y una efectiva, ¿no? Entre intervenir en formación y salvar vidas. Si el aumento de estos accidentes fue pura casualidad, lo cual lo dudo, ¿está en los empleados o en las capacitaciones, compañero? Compañero. Mm, Buenas, mi nombre es Jean-Paul Córdoba. Continuando con la exposición, nos hemos basado en la pregunta que nos trae la incertidumbre, que es ¿cómo lo resolvieron? Ante esto, esta pregunta es clave, ¿no? Porque no podíamos basarnos en suposiciones. Diseñamos una metodología cuantitativa estricta con tres pilares fundamentales. La primera era la fuente de datos oficial. Descartamos nuestras pequeñas con margen de error. Fuimos directamente a la fuente oficial, el Ministerio de Energía y Minas. Analizamos todos los registros de la pequeña minería en Arequipa del 2022 al 2024. No fue una muestra, fue un censo completo. Y definimos nuestras variables claramente, que era la variable independiente, que son horas hombre de capacitaciones al año, y la variable dependiente, que son un número de accidentes incapacitantes. En lo cual, la variable independiente lo tomamos como la variable X y la variable dependiente como la variable Y. Segundo, el análisis estadístico de Pearson. Aquí aplicamos estadística inferencial. Usamos el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Por qué Pearson específicamente? Porque nuestras dos variables son cuantitativas y Pearson mide exactamente la fuerza y dirección de una relación lineal entre ellas. Este coeficiente, que sería en el caso R, varía de -1 a +1. Nos da un número concreto que prueba matemáticamente si al aumentar las horas de capacitaciones los accidentes disminuyen. Y tercero es el principio de Pareto. No bastaba con saber si hay relación, necesitábamos identificar los riesgos específicos y aplicamos el diagrama de Pareto, también conocido como la regla 8-20,
clasificamos los 515 accidentes, los 515 accidentes por tipo para identificar este 20% de causas vitales que generan el 80% de los problemas. Esto nos permite hacer recomendaciones focalizadas y no genéricas. En resumen, los datos oficiales, la estadística robusta y el análisis inteligente nos ayudaron a poder resolver qué es la pregunta metodológicamente. Y bueno, continuando con la exposición, paso a mi compañero. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, mi nombre es Fidelia Ramos Arce. El tema ahorita son las conclusiones. Como podemos ver, aplicamos la correlación de personas y encontramos una correlación negativa fuerte que es del -0,83. Esto significa que existe una relación muy poderosa y directa. Más capacitación equivale a menos accidentes. El problema que observamos en la paradoja inicial de 2023 no fue que la capacitación no funcionara, sino que el nivel de esfuerzo fue insuficiente para generar el impacto deseado. En la conclusión 2 podemos ver que habla del umbral de esfuerzo, que es el 15%. No basta con aumentar un poco de capacitación. Identificamos un umbral crítico que debe superarse para ver resultados. Nuestra data muestra que los esfuerzos de aumento menor al 10% anual son inútiles, simplemente no mueven la aguja ni reducen la siniestralidad. Y para lograr una reducción efectiva de los accidentes y ver resultados tangibles, se requiere un compromiso sostenido. Debemos aumentar las horas de capacitación más del 15% anual. El aumento de 6,4% en 2023 estaba muy por debajo de este umbral, por lo que el aumento de accidentes era un resultado predecible de un esfuerzo insuficiente. Como tercera conclusión, tenemos la causa raíz fija del el foco. Finalmente, la efectividad de la capacitación depende de la precisión en su aplicación. Al aplicar el diagrama de Pareto, descubrimos que el 50% de los accidentes se concentran en solo dos categorías. Como primera tenemos la caída de rocas y el 2 que es golpes. La implicación sería que no podemos seguir con capacitaciones genéricas. Nuestros esfuerzos, ese más 15% anual, debe enfocarse con precisión en estas dos causas. En resumen, la evidencia es clara, la capacitación sí funciona, pero solo si es suficientemente y precisa. La gestión debe institucionalizar en aumentos mínimos del 15% y enfocar los programas en los riesgos de caída de rocas y golpes. Le cedo el paso a mi compañera. Siguiendo con recomendaciones, como primero tenemos el de institucionalizar, que es el aumento del 15%, es donde ya se recomienda a las empresas pequeñas de minería que no excedan en presupuestar en aumentos, sino que ya plantean aumentar sus horas de capacitación ya con un 5 o 6%, que sería, y la estadística nos dice que probablemente en vez de ganar generarían pérdidas de dinero y no evitarían accidentes, sino que el estándar mínimo debe ser un crecimiento aproximadamente del 15%, que sería anual en horas lectivas. Como segundo, tenemos la focalización temática, que tenemos ya nuestro análisis del Pareto, que es donde revela el 50% de los accidentes en Arequipa, que como mencionó, fueron por dos categorías, que fue caída de rocas y golpes por objetos. Ya se recomienda pues, una reestructura ya con mallas curriculares donde no haya cursos genéricos, sino que la capacitación debe ser intensiva, eh, de una forma específica en geomecánica básica y manipulación de herramientas, ya atacando directamente las causas de raíz. Como tercera recomendación tenemos lo que es el monitoreo correlacional. En. No podemos esperar el anuario minero del próximo año,
como para saber si van mal, sino que ya se propone a los departamentos de seguridad que tengan un cálculo de su propio coeficiente de person de cada trimestre y que la correlación empiece a debilitarse y que puedan corregirse de un rumbo inmediato. Hemos demostrado que, bueno, en conclusión de las recomendaciones sería que hemos demostrado que la seguridad minera deja de ser un gasto y se convierte más en una inversión rentable cuando se gestiona ya con datos y cifras. Y la capacitación de por sí puede salvar vidas, pero solo si se hace de una manera adecuada y el enfoque correcto. Gracias.